Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. En este episodio vamos a desarrollar el primero de la secuencia para explicar lo que es el evolucionismo anímico. Episodio número 1 de 10, que se denomina el pensamiento. El pensamiento del ser humano ha ido creciendo y evolucionando a través de la evolución que ha tenido la especie, a través de todos los tiempos, hasta llegar a la actualidad. En todos los pueblos y en todos los lugares fueron creciendo a través de necesidades. La primera necesidad, subsistir, defenderse, no solamente de las inclemencias del tiempo, sino también aprender de alguna manera, aunque sea en forma rudimentaria, de el conocimiento que se necesitaba para evitar los depredadores y saber también alimentarse de acuerdo a lo que se provea en la naturaleza en los entornos donde se ha generado la civilización. Y así nosotros tenemos en ese momento posibilidades de ir creciendo en cada rincón del planeta. Así se hizo un primer pensamiento sin solución de continuidad, es decir, ininterrumpidamente, pero de una manera básica. Y a través de las civilizaciones y a través de las distintas generaciones que nos fuimos superando, ese pensamiento básico se transformó en un pensamiento primario, un pensamiento grupal, que fuimos aprendiendo a comprender cómo subsistir. De entrada, cómo subsistir. Eso fue necesario así. Y llega a tal grado que hubo grandes pensadores en distintos pueblos y en distintos momentos. Vamos a mencionar algunos como para darnos una idea de cómo llega el pensamiento y cómo llega, después del Renacimiento en Francia, a producirse determinados eventos. Ya lo vamos a explicar bien. Por ejemplo, en la India, donde aparecen los primeros maestros de la búsqueda de situaciones del por qué y para qué la vida, lo buscaban de distintas maneras, pero ya había como un sentimiento de aquí hay algo más, aquí necesitamos comprender algo más. Y a su vez eso también pasó en Caldea, lo que hoy sería Persia, en Egipto, en África, en América Latina, donde se encontró, por ejemplo, pueblos como el azteca, como el maya, que fueron superando de alguna manera. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero esas culturas eran culturas sanguinarias. Bueno, todo a su tiempo. Pero tenían pensamientos que no solamente generaba una sensación de poder, de dominio, entre la estructura social del pueblo y, a su vez, sobre la naturaleza en que estaban. Entonces se idolatraban dioses que representaban potencias de la naturaleza y, a su vez, eran dioses bastante sanguinarios, porque para aplacarlos cuando estaban enojados se interpretaba como un enojo. La violencia natural implicaba muchas veces derramar sangre, hacer sacrificios. Esa es la historia que hay. Después, con el correr del tiempo, eso fue cambiando de forma, pero aparecieron las crueldades, que eso es obra del hombre, sin necesidad, pero bueno, se hacía, para imponer miedo. Ya lo vamos a ir también tocando, pero esto es el arranque.
En ese arranque, en esa forma de ver la vida, aparecen grandes civilizaciones que después se fueron mezclando. ¿Por qué se fueron mezclando? Se fueron mezclando por la parte de lo que tiene que ver con invasiones, trato de comercial que había, vínculos comerciales que había. Y entonces, por ejemplo, se fue dando que de África aparece toda la cultura árabe en el sur de España, cuando está la invasión de muchos siglos de Europa por los árabes de África del Norte. Queda toda una cultura. España se enriquece en el arte, no solamente en el arte pictórico, musical, sino de costumbres y sobre todo de grandes construcciones. Las grandes construcciones son de origen árabe. Y así también pasó en los otros pueblos. Se fue diseminando como una amalgama para que el pensamiento ya fuera más estructurado, no fuera tan lineal, fuera estructurado. Igual ahora tenemos personas que piensan de una manera muy elemental, digamos, muy linealmente, pero en general las sociedades y las culturas se van construyendo sobre pensamientos estructurados. Por eso aparece, por ejemplo, una línea social que desarrolla en la parte de lo que sería ciencias sociales sobre pensamiento del pensamiento del pensamiento. Y nosotros acá podemos mencionar algunas cosas, porque esto es importante de saber. En Europa llega mucho de la cultura de otros pueblos y se enriquece, pero hubo una etapa previa de Europa donde estaban los señoríos feudales. Y entonces el señorío feudal era el gran señor que tenía dinero, cuidaba su castillo y daba de alimentar a gente que se ponía alrededor de ese castillo, que constituían su plebe. Y de ahí sacaban los soldados cuando tenían que salir a hacer saqueos para recuperar de las arcas del tesoro dinero. Bueno, eso fue muy importante en un momento determinado, ¿no es cierto? Bueno, ahí es como nosotros tenemos que hacer un alto. Después de eso, queda una noche oscura para la civilización, donde prácticamente no se producen grandes acontecimientos. Entonces teníamos en esa época, para hacer un poquito el replanteo, grandes pensadores y filósofos de la antigüedad, que eran los pueblos persas, que ya tenían conocimientos médicos, conocimientos astronómicos, no astrológicos, astronómicos estoy diciendo, astronómicos, tenían la pequeña ciencia de las naturalezas, y también en América Latina estaban lo que hoy es América Latina, los aztecas, los incas, pueblos que tenían ya cierto nivel de cultura. Y en India, por supuesto, y en China. Para mencionar algo de China podemos mencionar a Confucio, así como Jesús en Oriente, en la parte, digamos, occidental nuestra. También tenemos al Buda en China. Y en China el Buda, ¿qué hacía? Enseñó la parte de desarrollo interior, la mirada interior, las energías interiores que había que desarrollar, las capacidades del alma. Jesús enseñó no solamente las capacidades del alma, sino la aplicación hacia afuera, la ley del amor fraternal. Cambió esa lógica que había en un momento determinado de los grandes maestros de lo que era el pueblo hebreo de ese momento.
¿no? Ya después lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pero ahora vamos a desarrollar, por ejemplo, algunos grandes pensadores que fueron científicos. ¿Cómo se generaba esa ciencia? Se generaba a través del el impulso que se daba a la parte de elaborar casi diríamos doctrinas filosóficas para orientar al ser humano y en una sucesión de ideas. Uno seguía sobre los pensamientos del otro y arrancaba y mejoraba eso. Así se fue construyendo hasta el siglo XVIII una Europa que termina en el Renacimiento. Viene de ese anterior y el pensamiento humano llega a enriquecerse allí, pasando previamente por los grandes filósofos como Sócrates y Platón de Grecia, que habían recibido a su vez de tantas invasiones romanas y demás, parte de esa cultura milenaria que estaba en esas regiones, ¿no? Y se había enriquecido. Sócrates hablaba de una vida más allá de la muerte, hablaba de ciertas reglas y ciertas normas, de comunicabilidad que había, y así aparecían las pitonisas, los oráculos llamados, que no eran otra cosa que consultas a esos medios espirituales por muchas formas. Y a su vez también recordemos que los grandes profetas de la antigüedad no eran más que médiums que trabajaban ese contacto y hacían su interpretación de las cosas que veían. ¿Está bien? Bueno, entonces nosotros ¿qué tenemos acá? Tenemos una visión que era el pensamiento construido por la voluntad del hombre y la superación de grandes pensadores. No era fácil cambiar y sobre eso enseñar otras cosas, pero se hacía. Y así se fue mencionando. Miren, para la época de 1800, comienzo de 1800, podemos, redondeando cosas, mencionar algunos por si les interesa. Maquiavelo, después tenemos Bodino, Giordano Bruno, Vico, Francisco Bacon, Montesquieu, Turgot, Rousseau. Rousseau estudió mucho el comportamiento de las sociedades y él sostenía que había un método, un modo habitual en ese momento, que era establecer la presencia de la monarquía con un soberano. Después la democracia, fue el primero que funcionó con la democracia, república. Él hablaba de la república y era partidario de que el pueblo tuviera el poder, no un soberano. Y a su vez, bueno, la aristocracia, que era el poder sobre la clase noble, que descansara sobre la clase noble. Y sobre el pensamiento de Rousseau fue apareciendo Montesquieu, que dijo, bueno, vamos a darle forma a esto, y habló de la república y las formó en 3 poderes, que son las que más o menos tienen ahora el formato que tienen las actuales repúblicas, con el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial controlándose entre sí de alguna manera. Bueno, en el medio también hay un pensador más material y libertad, pensando en la libertad económica, que era importante en ese momento, Adam Smith.
Adam Smith fue un pensador de la libertad de economía, pero de esa época, no la que conocemos ahora de las multinacionales, libertad para hacer lo que se quiera. Él estaba hablando de la libertad de los pueblos, la libertad económica de los pueblos para que los pueblos pudieran crecer, ya sean monarquías, ya sean repúblicas, y se pudieran integrar en comunidad, en el intercambio normal de las cosas, que era necesario, es necesario, pero eso tenemos que entender. Bueno, sobre esa base se fue construyendo algo que en ese pensamiento llega en 1857, una revelación. Y esto quiero marcarlo bien, revelación. Vamos a ver después por qué lo marco. Revelación que de alguna manera muestra una realidad mayor. Es el siglo de las luces, prácticamente, de Francia, el renacimiento de la cultura, en artes, en pensamientos. Es todo el proceso ese convulsivo que pone en marcha algo. Era el momento que el ser humano del planeta Tierra necesitaba conocer cosas. ¿Y qué necesitaba conocer? Ya lo vamos a ir viendo después. Pero yo siempre después, ¿no? En las clases siguientes, digamos. Pero tiene un sentido esto. Nosotros hoy tenemos que entender quién era el señor que llamamos Hipólito León de Niza-Rivel. Hipólito León de Niza-Rivel era un gran educador de esa época, discípulo de alguien que todavía llega a la sociología y a la filosofía como Pestalozzi. Pestalozzi era el número uno, el gran maestro de Europa, que tenía una academia que se llamaba la Academia de Inverdun, que era la facultad que había en ese momento en Europa, y él le dejaba a Hipólito León al frente de su universidad, por decirlo así, en momentos en que él tenía que hacer viajes de estudios y demás. Y en Francia, recordemos que precisamente era tal el siglo de las luces que había dos grandes facultades también. Las facultades que estaban en vigencia, Le Petrie, Saint-Pétri y Le Sancy, que algunos conceptos eran opuestos. En ese momento la ciencia todavía estaba muy convulsionada en muchas cosas, y en ese momento después aparece también un señor que lo menciono ahora porque vale la pena recordarlo, que fue el padre de la homeopatía actual. Ese señor, ya después lo vamos, ahí nace el concepto de homeopatía, cuando él quiso investigar cómo se podía curar, para uniformar un poco los conceptos médicos que había en ese momento, para que hubiera un criterio más o menos formado en algo. Hahnemann, Samuel Hahnemann establece, se da cuenta que había necesidad de uniformar ciertas cosas, porque cada uno lo trataba a su manera. Y los médicos diagnosticaban y después hacían sus recetas magistrales, y el boticario lo arreglaba como le parecía. Era el que tenía más cercanía con los dolores de las personas y se daba cuenta más las cosas que estaban bien o las cosas que no estaban tan bien. Bueno, pero ese es tema que alguna vez vamos a desarrollar a través de ciertas mensajes. Es interesante, porque nos muestra el camino, nos muestra que todos los días tenemos que funcionar con el criterio de libertad, bueno, y de pensamiento, y tomarnos el minuto para nosotros, para ese sol interior que tenemos, que llamamos voluntad, fuerza, energía, espíritu, el alma. Bueno, hasta acá llegamos así con esta primera clase, donde después vamos a ver ya los primeros precursores. Una mirada con la otra visión.
es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. Cada tema de la actualidad se analiza sobre la base de la vida más allá de la vida física. Muestra un camino a la luz de las ciencias, la vida cotidiana y una comprensión del por qué y para qué estamos aquí. Es un proceso constante de nuestra evolución mediante la reencarnación hacia la perfección. Esperamos que sea de tu atención y gracias por visitarnos y apoyarnos. Y agradecemos tu suscripción.